Knut Hamsun es un escritor noruego que en 1920 ganó el Premio Nobel de Literatura. Fue un escritor muy sui generis que tuvo una infancia difícil, de hecho abandona la casa de su padre, anda vagando por diversas ciudades, guiado por un amigo que lo invita a irse de aventura por el mundo. Pasa por unas situaciones terribles y no sé en qué momento le nace el amor por la escritura y por la lectura. Ya era un lector de alguna manera, era un ávido eh, lector, entonces de alguna manera eso se va conjuntando, termina trabajando para algunos periódicos, pero pasa por periodos de hambruna muy terribles. Después, ya cuando, después de su novela célebre, de su primera novela célebre, se vuelve famoso y empieza a escribir una voluminosa obra literaria que lo lleva finalmente en 1920 a ganar el premio Nobel. Él siguió su carrera literaria y al final fue muy atacado porque apoyó al, a Adolfo Hitler y su política nazi y él, de alguna manera fue muy relegado en ese sentido. Pero es un gran escritor muy espléndido. Cuando yo estaba en un taller con el maestro Alejandro Toledo, que es un gran escritor mexicano, en un taller de novela histórica en Salamanca, yo le llevé un extracto de una novela que tengo muchos años escribiendo y que no termino, y empieza con el personaje que pasa por una situación de hambre. Él no le pareció tan contundente mi relato que me dijo, busca por favor este libro y léelo. El libro se llama Hambre, de Knut Hamsun. Yo no, en ese momento yo no conocía a Knut Hamsun, tampoco conocía la novela. Y finalmente ya no concluí el taller con el maestro Alejandro Toledo, me salí, pero me quedé con el gusano de buscar las referencias literarias, entre ellas a este escritor. Me costó muchísimo trabajo conseguir su libro, finalmente en esta colección de Purrúa de sepan cuántos, lo logré localizar y aparte otra amiga me consiguió otra novela que ya comentaré más adelante. Empecé a leerla y se me hizo tan caótica que no pude continuar, la dejé mejor. Hace poco tiempo volví a tomar la novela y dije, vamos a ver ahora sí de qué se trata. Y en efecto volvió a parecer caótica, muy complicada de empezar a leer. Pero ya que uno lee el primer capítulo, básicamente son 4 capítulos, uno empieza a encontrarle el tono a la novela. Es una gran novela donde nos narra 4 episodios de un escritor, de un periodista, de alguien que vive escribiendo artículos para el periódico, que pasa por una situación de hambruna terrible y empieza a tener alucinaciones, aparte de que es muy pudoroso, no le gusta que le regalen dinero ni que le regalen la comida, él quiere ganárselo, entonces constantemente hace ese tipo de desplantes y va estirando la hebra de la desesperación por el hambre tan tremendamente vívida que entra uno en un estado de psicosis, podemos decir, leyendo el libro, ¿no? Ya queremos que resuelva su problema y cuando finalmente termina el capítulo logra posicionar un artículo en un periódico, le pagan algo de dinero y decimos, ya a partir del segundo capítulo ya su vida va a ser diferente. Pues no, regresa otra vez igual y peor. Cada capítulo, digamos que baja un escalón y baja un escalón y la situación se vuelve cada vez más desesperada, más desesperada. Realmente el final ya es de locura total. Yo pienso, no he pasado por situaciones de hambre tan terribles, normales, como cualquiera, no se puede quedar un día sin comer, no pasa nada, ¿no? Pero muchos días sin comer, ¿qué le pasa a la mente? ¿Qué cosas empieza a alucinar? Esta es una novela que se adelanta en su tiempo, porque fue escrita alrededor de 1850, no, 1880 o 1890, donde empieza a adelantar lo que es el contenido, podríamos decir, psicológico del personaje. Algo así como el Ulises de Joyce. De hecho, se considera esta novela como un anticipo a Ulises de Joyce, que fue escrita pues, en los 20. Y la novela es de una tirantez terrible. El personaje al principio, esos bandazos que da, que parece que no tiene continuidad, no es más que su mente cómo lo va llevando de un punto a otro, cómo va cambiando de opinión, de punto de vista, cómo se le agota el tiempo, su desesperación con sus hojitas mientras está con su lápiz escribiendo sus artículos. Algunos se los rechazan, otros se los aceptan, y esta situación cada vez más desesperada, más desesperada, más desesperada. Terminé diciendo, sí, en efecto, me faltaba leer esta novela para poder abordar la mía con mucho mayor
precisión y soltura, porque se vuelve un poco inverosímil lo que yo estoy escribiendo. Es un autor altamente recomendable, muy poco conocido en México. Yo solo he conseguido 2 novelas de él, las dos me han gustado muchísimo, las dos muy diferentes, ya contaré la otra. Esta fue la primera que escribió, que fue aceptada, que fue publicada y que podríamos decir, porque siento que es muy autobiográfica esta novela, que lo saca finalmente del hambre. Resuelve su problema económico, Not Handsome. En la novela la resuelve de otra manera, ¿no? Pero en la vida real fue esta novela con la que narra su desesperación con el hambre, la que lo saca del hambre. Qué curioso. Pero así sucedió y después se convirtió en un hombre famoso, un hombre que estaba un tanto recluido, apartado de la sociedad, escribiendo, escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Siempre estaba escribiendo. Esa es mi recomendación de esta semana. Realmente es espléndido. Hay que conocer, hay que leer a Knut Hamsun. Muchas gracias. Buenas noches.